Bueno, comenzamos, Silvana. Sí, sí, dale. Arrancamos más o menos. Dale. Bueno, yo soy parte del equipo del Instituto 22. Les quiero agradecer a todos los que están presentes. Bienvenido a este conversatorio y especialmente a la organización regional de Rosario de hijos, hijas, nietos, nietes de desaparecidos. Bueno, sabemos que en el año 1976 y 83 la Argentina padeció de una tragedia muy relevante, ¿no? De la historia, la dictadura militar. Y la apropiación de centenares de niños, hijos, hijas de las víctimas de la represión fueron secuestrados junto a sus madres. Madres, padres, y no, que nacieron en cautiverios también, que bueno, ya todos sabemos. Y de suma importancia y agradecer a la organización que está acá presente, en el cual puedan compartir entre los aquí presentes de un profundo valor de la palabra y más de la palabra del relato de cada uno de ustedes. Clau. Bueno, yo quiero ser muy breve. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presencia de todos acá, de las chicas y los chicos que nos acompañan de las organizaciones hoy. Y quería hablar muy brevemente de la evaluación, así pasamos enseguida a escucharlos a ellos, que es el motivo principal por el que estamos acá. Bueno, ya Silvana les estuvo enviando un pequeño comentario acerca de cómo va a ser esa evaluación del curso. Por supuesto, no a todos a lo mejor les interesa la evaluación, pero bueno, a muchos sí, ¿no es cierto? Es parte del puntaje, siempre queremos para todos los docentes. Entonces, bueno, ese es el motivo de que ahora nos refiramos a eso, ¿no? Yo voy a tomar cosas que dijeron en reuniones anteriores los invitados de esos días. Uno fue Juan Nobile, que mencionó el tema de la importancia de que seamos los docentes los que estemos preocupados por estos temas relacionados con los derechos humanos y su defensa. Y también algo que dijo Mariana de la Bianca en el encuentro, en el último encuentro, que es lo importante que es poder generar anticuerpos, ¿no? En una sociedad que hoy está volviendo a hacer referencia a temas que uno cree que ya estaban superados, ¿no? Que es la reivindicación de cuestiones que tienen que ver con los autoritarismos, las dictaduras, la represión, y entonces lo necesario que es generar anticuerpos ante eso. Y también una frase que me gustó mucho, que escribió una compañera, una profesora de plástica que nos acompaña siempre, hoy no la veo acá justo, pero bueno, la conocemos muchos, que es Cecilia Gianni, que escribió en el chat esta frase que yo la anoté, la copié tal cual, lo escribió el lunes pasado. Ella puso así: este tema que estamos tratando debe atravesar todos los espacios curriculares. A mí me pareció que era una frase que resumía muy bien muchas de las cosas que estábamos diciendo y mucho de lo que tiene que ver con las razones de que hayamos organizado estos encuentros. Por eso, si me permiten y si me sale, voy a compartir una pantalla. Ustedes me dirán si se ve bien. Ahí está presentando, Bien. Clau, sí. Bueno, esto ustedes lo van a recibir al correo, desde el correo que es el que anoté en el chat. No voy a hacer la lectura, acá se habla de los objetivos de la evaluación, de algunos de los contenidos posibles, ustedes se les van a ocurrir otros seguramente, y la propuesta es que se presente una unidad didáctica. Nos pareció importante agregar algo acerca de lo que es la unidad didáctica. ¿Por qué? Porque están más acostumbrados los docentes de primaria y de inicial trabajar con unidades didácticas y no tanto así los profesores
profesores de secundaria o de superior. Simplemente pretendemos que haya una propuesta de trabajo entendida como unidad didáctica, es la que contempla todo el proceso de aprendizaje desde el planteamiento de objetivos hasta la evaluación. Por eso, aquí más abajo ustedes pueden ver los componentes que puede tener, que tendría esa unidad didáctica. Pueden ser todos, pueden ser la mayoría de ellos, lo que ustedes consideren necesarios. Y la idea siempre es que podamos llegar a través de esa unidad didáctica independientemente de la materia que demos, porque, bueno, siempre decimos va a ser más fácil para un profesor de historia o de formación ética, pero independientemente de la materia que demos, de los temas que desarrollemos, podemos tener esa mirada que sea transversal. Por eso es la idea de constituir esa unidad didáctica y que eso sea la evaluación final para la certificación de estos encuentros, de este curso, ¿no? Le decimos, o estos conversatorios. Así que yo vuelvo a decirles que vamos a atender a través del correo, que lo puedo volver a copiar en el chat. Allí. Todas las dudas que puedan tener, los comentarios, o sea, les mandamos esto que yo les presenté recién a través del correo, y luego todas las dudas, todas las consultas y la evaluación las pueden mandar a ese mismo correo también. Bueno, después surgirán, de lo que quieran consultar lo pueden hacer. Yo ahora quiero darle la palabra a Mirta Paz, que es otra compañera en la Comisión Directiva Departamental y que es la subsecretaria de Derechos Humanos. Así que ella también es parte de la organización de estos conversatorios. No te veo, Mirta, ahora, pero creo que estabas por allí, por lo menos al empezar. Estoy. Bueno, gracias, Claudia. ¿Se me escucha bien, Silvana? Sí, se escucha muy bien. Buenas tardes, bienvenidos a este tercer encuentro. Bueno, hoy nos acompañan de la organización Hijos Regional Rosario, Tomás Labrador, hijo de Marta Segura y Palmiro Labrador, es licenciado en Comunicación Social de la UNR, trabaja en la Dirección de Comunicación Multimedial de la UNR, donde también dicta clases en la Cátedra Memoria, Identidad y Política en la Facultad de Ciencias Políticas. Y de la organización Nietes, tercera generación de lucha, nos acompañan Ana Tawil, nieta de Roberto Tawil, detenido desaparecido el 20 de octubre de 1976, estudiante de Sociología. Laura Uravilo, nieta de Oscar Lautaro Uravilo, y Mirta Mónica Alonso, desaparecido el 19 de mayo de 1977, estudiante de Historia. Simplemente antes de que arranque Tomás, marcar que como que la cuestión educativa está presente hoy, porque bueno, Tomás y las chicas están estudiando carreras vinculadas a educación, así que bueno, creo que estamos en un marco muy afín hoy. Para las chicas quería mencionarles, tal vez, no sé si se los había comentado, que el Instituto 22 tiene varios profesorados. Así que bueno, Tomás, no sé también si te lo mencioné. Sí. Sí, cuando hablamos por teléfono. Bárbaro. Mirtita, ¿algo más? No, nada más, esperamos que les guste, que les haya servido todo esto, porque bueno, la mayoría son estudiantes y docentes, y es muy importante que bueno, estemos muy cerca de todas estas cuestiones. Así que bueno, bienvenidos y los escuchamos. Te damos la palabra, Tomás. Bueno, gracias. Gracias por el recibimiento y por la oportunidad de poder hablar con ustedes. Siempre es lindo, pero además esta posibilidad de hablar con docentes y con estudiantes de profesorado es muy interesante y está muy buena porque de alguna manera son
es la posibilidad de que luego lo que nosotros podemos decir acá de alguna manera sea replicado y es una forma como de replicar infinidad de veces, ¿no? Porque cada vez que están frente a un curso o preparando una clase, por ahí está la posibilidad de que lo que nosotros decimos, lo que pudimos charlar acá, esté presente también en esa preparación. Bueno, yo lo que acordé con Silvana es hacer un recorrido breve por la historia de hijos y después le pedí que seguir, digamos, profundizando, si quieren, a través de preguntas para que se haga más dinámico y por ahí que pueda contestar realmente las dudas o las inquietudes que hay en lugar por ahí de hacer un monólogo y a lo mejor hay cuestiones en las que yo me detengo, estoy hablando y quizás les gustaría más y que la charla fuera por otro lado. Bueno, antes que nada explico cuál es la organización Hijos. Es un organismo de derechos humanos. Comenzamos a funcionar como organismo en el año 95. Nuestra forma de organización, somos una organización que nos conformamos de forma horizontal. La forma de tomar nuestras decisiones es asamblearia y siempre por consenso. No hay, no hay comisión directiva de hijos, ni hay votaciones a la hora de tener que tomar algún tipo de decisión. Siempre por consenso, siempre con, digamos, de alguna manera el compromiso de que todas aquellas cuestiones que se tengan que discutir de una forma propositiva, ¿no? No oponerse porque sí a alguna cuestión que por ahí uno no puede o no estar de acuerdo, sino hacerlo de una manera propositiva para no frenar, digamos, una discusión o no frenar una toma de decisiones. Esto de alguna manera lo que nos hace a veces es ir lento en algunas cuestiones porque hay que discutirlas, tenemos que reunirnos necesariamente para poder tomar las decisiones o dar a lo mejor respuesta a algún requerimiento que nos hacen, pero nos permite, digamos, ir de una forma más firme a la hora de haber tomado una decisión o a la hora de haber decidido un camino a seguir. Como les decía, Hijos es una organización de derechos humanos. El nombre son siglas, ¿sí? Hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. A partir, digamos, de abril del año 95 podemos decir que se conformó Hijos. Estamos divididos en regionales. A nivel nacional, digamos, conformamos una red, lo que llamamos la red nacional, donde estamos representadas todas las regionales que estamos de acuerdo con lo que nosotros llamamos los lineamientos básicos de Hijos, ¿no? Uno de ellos es la forma de organización, es decir, organizarnos de forma horizontal. Eso se traslada también a la red, se traslada también a los congresos que tenemos como red nacional y a las discusiones que se dan dentro de esos congresos, a las decisiones que tienen que tomarse. Otro es, obviamente, pedir el juicio y castigo a los responsables del genocidio durante la última dictadura cívico-militar. Otro de esos lineamientos es, por ejemplo, buscar a nuestros hermanos desaparecidos, a los nietos que fueron apropiados durante la dictadura, ¿no? Es decir, a veces perdemos de vista que todavía hay desaparecidos en democracia desde la dictadura, que son aquellos que aquellos chicos que fueron apropiados, hoy ya son adultos,
y que todavía tienen, digamos, su derecho a la identidad, digamos, pendiente de alguna manera, ¿no? No lo han podido ejercer porque no conocen su identidad o les fue arrebatada. Hijos surge a partir de algunos talleres que se estaban haciendo, que se comenzaron a hacer en la década del 80, en distintas ciudades de Argentina, ¿no? Acá era el taller Había una vez, en Córdoba, que creo que se llamaba Cortázar, en Capital Federal no recuerdo ahora bien. A partir, digamos, de esos talleristas que habían sido también compañeros militantes, etcétera, que se ponen en contacto, digamos, y deciden organizar un campamento en la Semana Santa del 95 en Córdoba, en un pueblo que se llama Cabalango. De ese primer encuentro, de ese primer campamento, digamos, surge la idea de organizarnos en un organismo de derechos humanos. Y ese es el germen, digamos, de la organización Hijos. Luego cada grupo lo trasladó, digamos, a su ciudad y a partir de ahí, digamos, nos fuimos sumando, porque yo no estuve en ese primer campamento, nos fuimos sumando otros compañeros, cada uno, digamos, con sus particularidades, su historia. En la ciudad de Rosario, desde un primer momento, esto lo aclaro, hubo compañeros que teníamos, digamos, una parentesco con víctimas directas de la dictadura y otros compañeros que no eran hijos de desaparecidos ni que eran hijos de personas asesinadas o durante la dictadura. En algunas otras regionales, digamos, solamente aceptaban que sean miembros plenos de la regional familiares o hijos de víctimas directos de la dictadura. Eso, digamos, fue solamente en un primer momento. Después acordamos modificarlo y hoy, desde el año 98, si no me acuerdo mal, es, digamos, es lo que llamamos población abierta, ¿no? La participación en Hijos. Puede participar cualquier persona, cualquier compañero que tenga ganas o se siente identificado con el tipo de militancia o de trabajo o de organización que tenemos nosotros, ¿no? Bien. Si no hay preguntas, sigo. Si hay preguntas, voy contestando, digamos. La forma en un principio, digamos, nosotros quizás lo que vinimos o la cuestión nueva que introdujimos a la lucha de los organismos de derechos humanos fue la cuestión de que nosotros decíamos que veníamos a levantar las banderas de la generación del 70 en el mismo lugar donde la habían dejado. Era un poco pretencioso porque durante los 70 las organizaciones políticas estaban realmente mucho más avanzadas en cuanto a organización y en cuanto a reivindicaciones de lo que podíamos estar nosotros en el año 95. Recordemos que estaban vigentes las leyes de impunidad, ¿no? La ley de obediencia de punto final y de obediencia de vida, estaban vigentes los indultos a los comandantes, pero era de alguna manera reivindicar la militancia y reivindicar la identidad política de los desaparecidos, ¿no? En un principio, digamos, en los primeros años posteriores a la dictadura, todavía era muy difícil para los organismos hablar de la identidad política de los desaparecidos, así hincapié en quizás su identidad más personal o qué tipo de trabajos hacían, etcétera. Pero bueno, era la época donde todavía incluso desde el gobierno de la democracia se bajaba un discurso muy, muy
relacionado, muy identificado con la teoría de los dos demonios y el algo habrán hecho, etcétera, ¿no? La culpabilización, culpar a la víctima de lo que había ocurrido durante la dictadura. Eso, digamos, en cuanto quizás a un aporte que nosotros podíamos hacer a la lucha de los organismos de derechos humanos, a la que vinimos a sumarnos, ¿no? Vinimos a sumarnos a luchar de las madres, de las abuelas, de los colectivos de familiares, de expresos y tantos otros organismos que ya tenían un recorrido a esa altura en cuanto al trabajo de los organismos de derechos humanos. Desde un primer momento, digamos, también nuestra preocupación era de algún modo vincularnos a las luchas que había en ese momento con respecto a la situación de del desempleo, digamos, de las personas que se habían quedado sin trabajo por las políticas neoliberales que se venían aplicando durante el menemismo, las que se aplicaron también durante la dictadura. En ese sentido, lo que nosotros planteábamos era que no podíamos hablar solamente, digamos, de las consecuencias de la dictadura, reduciéndola a la cantidad de asesinados o de desaparecidos que dejó la dictadura, sino que teníamos que hablar de por qué se había instaurado una dictadura, cuál era el objetivo, que no era ni más ni menos que un objetivo político y económico, ¿no? Por algo la dictadura se llamó Proceso de Reorganización Nacional. De alguna manera, eso yo creo que también los emparentaba con los perpetradores del primer genocidio en nuestro país, ¿no? Que fue durante lo que llamamos históricamente el proceso de organización nacional, donde hubo ese primer genocidio de los pueblos originarios, que podemos considerar un genocidio constitutivo, digamos, de lo que hoy conocemos a la Argentina como país dentro de sus límites geográficos y de su organización política. Y que esas consecuencias de ese plan económico nos habían afectado y nos continuaban afectando a todos, ¿no? Entonces, lo que decíamos era, bueno, todos somos hijos de la misma historia, ¿no? Todos venimos del mismo lado, todos sufrimos como sociedad, todos sufrimos esas consecuencias y todavía estamos luchando, incluso a día de hoy, por revertir algunas cuestiones que todavía continúan, ¿no? No sé, por dar solamente un ejemplo, la ley de entidades financieras es de la dictadura, ¿no? Es decir, que el sistema financiero del país, quien puede, digamos, actuar en la bolsa de comercio, comprar, vender, especular con acciones y con el dólar, está organizado desde ahí, ¿no? Una ley que, entre otras cosas, lo que hizo fue concentrar el sistema bancario en muy pocas manos, impidiéndole a organizaciones que tenían otra visión de la economía, como entidades mutuales, etcétera, a no poder participar, digamos, dentro del sistema de crédito, etcétera, concentrando muchísimo más lo que es el mercado cambiario, y donde hoy vemos que, o lo vimos sobre todo muy claramente durante el gobierno anterior, ¿no? Con las LELIQs, LEVAQs, etcétera, etcétera, todos productos de especulación financiera, cómo los bancos se dedican a eso y todo, cómo el dinero que de alguna manera es nuestro, ¿no? De que son nuestros sueldos, nuestros ahorros, muchos o pocos que podamos tener en el sistema financiero, no va a generar, digamos, mejores condiciones de vida a través de inversiones productivas o de inversiones para más trabajo de las empresas, sino que va directamente a un sistema financiero nacional e internacional que lo único que hace es especular con el dinero y hacer que el dinero genere más dinero, pero que siempre vaya a muy poquitas manos, ¿no? Que no repercuta en un bienestar para todos. A partir de nuestra formación nos fuimos conformando en
en comisiones, de acuerdo a por ahí las áreas de interés o las cuestiones que queríamos trabajar. En un primer momento hicimos algo de trabajo territorial, sobre todo en el barrio Ludueña, con el padre Montaldo, que nos abrió las puertas de su escuela, y trabajamos articulando mucho con Pocho Leprati y con el grupo de jóvenes que él tenía ahí. En todo momento la cuestión de la denuncia acerca de la impunidad estuvo presente, hasta que en un momento comenzamos con lo que nosotros llamábamos que era una herramienta de denuncia, como fueron los scratches, ¿no? Es decir, nosotros decíamos que si no hay justicia, al menos la sociedad, los vecinos, tenían que saber que al lado de su casa, que en la cola de la panadería, que en el bar, etcétera, se estaban encontrando con un criminal, y no un criminal, digamos, de cualquier tipo de criminal, sino un criminal que había cometido crímenes calificados de lesa humanidad, es decir, los peores crímenes que se pueden cometer contra los seres humanos. Estamos hablando, bueno, ustedes saben, ¿no?, de secuestros, torturas, robos, violaciones, asesinatos, desaparición de personas, etcétera, ¿no? Bien, eso fue, digamos, una forma que encontramos nosotros para hacer la denuncia de la impunidad. Siempre creímos que era fundamental para el sistema democrático y para que se siguiera desarrollando el sistema democrático, que se pudiera, digamos, llegar a algún tipo de enjuiciamiento de los culpables de los crímenes durante la dictadura, ¿no? Para nosotros la democracia no podía ser, digamos, una democracia plena o completa mientras existiera impunidad para los crímenes de la última dictadura. Bueno, otro momento de quiebre, digamos, si se quiere, fue cuando en el año, si no recuerdo mal, en el 98, 99, pudieron comenzar los juicios por la verdad, lo que se llamaron los juicios por la verdad, que era, digamos, como una pequeña alternativa, digamos, hasta ese momento, con respecto a comenzar digamos, dentro de un marco legal, conocer qué había ocurrido durante la dictadura. Si bien nosotros no estábamos de acuerdo con que no fueran juicios penales, donde no se tuviera responsabilidad penal por los crímenes, sí lo que vimos fue una posibilidad de comenzar otra vez a sustanciar causas, aquellas causas que habían quedado detenidas durante los 80, con las leyes de impunidad, ¿no? Si hablamos de leyes de impunidad, estamos hablando de la ley de punto final, como dije antes. La ley de punto final establecía un plazo, en ese momento, si no recuerdo mal, era de 60 días, por los cuales se iban a continuar sustanciando juicios o imputaciones o denuncias de aquellos responsables de los crímenes durante la dictadura, que habían podido ser identificados y habían podido ser denunciados ante la justicia, y pasado ese plazo, todos aquellos que no hubieran sido acusados ya no iban a poder ser acusados. Esto no fue suficiente para los que querían garantizar la impunidad de esos criminales y continuaron presionando, ¿no? Fue la época de los carapintadas, de la toma de regimientos, de alzamientos, etcétera, que finalmente consiguieron la ley de obediencia debida, que básicamente lo que decía era que de alguna manera el ser humano no tenía libre albedrío, ¿no? En contra de todas las construcciones filosóficas anteriores, y que todos los crímenes que se habían cometido habían sido cumpliendo órdenes emanadas de la superioridad. Es decir, que en definitiva dejaba la responsabilidad en los comandantes, que ya habían sido juzgados en el juicio a las juntas en el año 85,
y que tenían ya condenas. Estos últimos también consiguieron la impunidad en el 91 con los indultos de Carlos Menem en la presidencia, así que para esa altura no había ningún detenido por los crímenes cometidos durante la última dictadura. Y otro momento muy importante fue cuando en el 2003 se derogaron las leyes de impunidad. Eso permitió que realmente otra vez se pudieran sustanciar juicios penales donde se ventilaran la responsabilidad de estos crímenes. ¿Por qué hago hincapié en la posibilidad de los juicios o en la imposibilidad que se tuvo en los 80 de los juicios? Porque los juicios de alguna manera son una forma donde se establece, de acuerdo al ordenamiento jurídico que tenemos, de acuerdo también de alguna manera al ordenamiento social o filosófico que tenemos como sociedad, se establece la verdad, ¿no? Es decir, hay un lugar que es la sala de un tribunal, donde hay un tribunal, donde hay partes que acusan a través de la querella, donde se presentan pruebas, donde los acusados tienen la posibilidad de decir su descargo, decir cuál es su verdad y de defenderse de aquellas acusaciones que se les presentan, ¿no? Los juicios son así. Y el producto de esos juicios, además de los testimonios que se brindan en ese lugar y las pruebas que se presentan, es una sentencia. Una sentencia que queda por escrito y que es de alguna manera una forma donde tenemos la verdad o la mayor cercanía posible en ese momento hacia la verdad de los hechos de los cuales estamos hablando y de los cuales de los crímenes de los cuales se acusaban o se acusan a estas personas, ¿no? De ahí también la importancia. Eso de alguna manera, una vez que una sentencia queda firme, el día de mañana, cuando alguien busque o vuelva a los archivos, digamos, algún historiador dentro de muchos años vuelva a los archivos para saber qué ocurrió ahí, ¿a qué va a recurrir? Y seguramente va a recurrir quizás a algunos libros que se hayan hecho, seguramente recurrirá a algunas noticias o publicaciones en los medios de comunicación, y tendrá también la posibilidad de recurrir a los archivos judiciales, donde ahí no hay, digamos, la posibilidad de interpretaciones, digamos, subjetivas, como puede existir quizás para un historiador que escribe un libro o para un periodista que escribe una nota, sino que ahí se ventilan todas las partes y podemos tener los testimonios de todas las partes, ¿no? De cuáles fueron las acusaciones, cuáles fueron las pruebas, cuáles fueron los testimonios y cuáles fueron los alegatos de aquellos que acusaron y aquellos que se defienden de estos crímenes. Una cuestión que a nosotros, digamos, nos enorgullece es que desde el 2010, desde el primer juicio que se hizo en la ciudad de Rosario, siempre estuvimos representados en las querellas por militantes de nuestra agrupación. Es decir, siempre el equipo jurídico que participó de esos juicios fueron militantes de la agrupación. Y cuando digo equipo jurídico no me refiero solamente a los abogados, digamos, que se sientan en el tribunal, sino que nosotros desde muy temprano, ya si no recuerdo mal, desde el 97, 96, 97, cuando un grupo de fiscales españoles, encabezado por el fiscal Castresana, hizo una denuncia ante el juez Garzón en España. El juez Garzón tomó esa denuncia que venían sobre todo motivadas por las declaraciones de Cavallo, del militar Cavallo, acerca de los vuelos de la muerte, y le pidieron, digamos, que a Garzón que tome ese juicio y que juzgue a esos criminales porque
era posible juzgarlo, ya que los delitos por lesa humanidad tenían una jurisdicción internacional, y que si estaba cortada la posibilidad de que fueran juzgados en el lugar donde habían sido cometidos esos crímenes, al ser crímenes que ofenden a toda la humanidad, los podía tomar, digamos, otra jurisdicción. Nosotros trabajamos en colaboración con este grupo de fiscales, trabajamos en las causas que había en este momento, hasta el momento en Rosario, trabajamos mucho con la causa FESET, que después ya ha llegado a juicio. Y desde ese momento, digamos, constituimos lo que nosotros llamábamos el equipo jurídico y el equipo de apoyo de los juicios, que fue después, porque después continuamos trabajando con ese equipo a través de reconstruir hechos históricos que habían ocurrido en la ciudad de Rosario, tomar testimonios que ya habían dado en algunos casos, ¿no? Siempre resaltar la posibilidad o el aporte de los sobrevivientes, ¿no? de los centros clandestinos que brindaron su testimonio, incluso apenas salían de estar detenidos durante la dictadura, y ya desde ese momento los organismos de derechos humanos ya les tomaban testimonio para ir preparando lo que ya se consideraba como la posibilidad de que esos crímenes tenían que ser juzgados una vez que la dictadura terminara. Esas mismas personas después declararon en los juicios a las juntas en el 85, declararon en los juicios que se iban armando, que no, bueno, como la causa FESET, que quizá es la más emblemática porque ahí están, digamos, reflejados los crímenes que se cometieron en el servicio de informaciones de la jefatura de la policía de la provincia de Santa Fe en la ciudad de Rosario, en la 8ª de Dorrego y San Lorenzo, donde funcionaba el servicio de informaciones, donde actuaba la patota de FESET, que era el jefe de la policía durante la dictadura. Y como les decía, ese equipo continuó funcionando y generó gran parte de base o de documentación o pruebas que después sirvieron mucho y todavía nos sirven mucho a la hora de presentarnos a los juicios y presentar pruebas en los juicios, y también de hacer un trabajo, digamos, de memoria territorial en nuestra ciudad. Yo sigo hablando, no sé si hay alguna pregunta o quieren que me dirija hacia otra cosa, porque... Te cuento, veníamos haciendo de la siguiente manera. Sí. La idea era dar un tiempo de exposición y a cada uno, a vos y las chicas acá por Nietes, y después abrimos para las preguntas y hacemos el ida y vuelta. Así que genial. No sé si querías aclarar algo más, si no le damos paso acá a las compañeras Ana y Lara, que se van a presentar ahora, que son integrantes de Nietes, tercera generación de lucha. ¿Te parece, Tomás? Y después... Dale. Ahí surgieron escuchamos a ellas y después. Los que quieran hacerlo, recuerden que tienen el Padlet, si lo quieren dejar por escrito, y si alguien después quiere intervenir, también lo va a poder hacer. No sé si arranca Ana o Lara. Bueno, más que nada, primero contarle cómo nació Nietes, y después quizás ir interlazando con Ani cosas que nos van pasando también al escuchar a Tomás, que creo que son muchas. Y también gracias a ustedes por la invitación, que justo yo cuando se lo comenté a Ani, que está re bueno poder hablar de estos temas con docentes o con futuros docentes, porque está bueno eso que mencionaba más temprano, de que estos temas atraviesen todas las currículas. Nietes nace a fines del 2019 en un contexto neoliberal, con la idea de hacer lo mismo que hicieron nuestros viejos, de seguir levantando la bandera y peleando contra ese neoliberalismo. Por circunstancias pandémicas, el espacio se abre, y ahora Nietes es conformado por más de 100 nietes de las 4 ramas y familiares, sobrinos, nietos, que
que son de todo el país. Y nada, ahora el espacio es un espacio de construcción, nos estamos construyendo, también es un espacio de contención, donde nuestras historias se van entrelazando, donde nos vamos reencontrando juntos, y vamos forjándonos en el camino, porque la verdad es que no sabemos todavía cómo vamos a hacer cuando se pase la virtualidad, no lo tenemos pensado, pero nos estamos construyendo lazos, y me parece que eso es lo importante. Y nada, y queremos reivindicar la bandera de la memoria, la verdad y la justicia, como lo hacen hecho nuestros padres, nuestras madres, nuestras abuelas, y queremos hacerlo con nuestras perspectivas, con perspectivas actuales, como por ejemplo la de género. Estamos muy enfocados en el género y en la diversidad de género y el feminismo, que son cosas que nos atraviesan a nosotros y a nosotras por ser jóvenes, y que las vamos transitando en construcción aún. ¿Y algo más, Ani? Sí, yo pensé que íbamos a hacer la presentación primero las dos, y así que si te parece me presento, y porque volvemos un poquito para atrás en la presentación y cómo nos relacionamos con nietes, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Quizás desde una visión más desde lo personal, y después la dejamos esa de lado y nos vamos a lo que es, por lo que estamos acá, en definitiva, que trasciende, ¿no?, a nuestra individualidad, si se quiere, pero bueno. Bueno, yo ya saben que, bueno, soy nieta y de mi abuelo, que está desaparecido, y estaba pensando hoy, cuando pensaba en esta charla y en esta presentación, ¿no? Y pienso que hay un momento para nosotros, les nietes, que somos muy chicos, tenemos capaz 5 o 6 años, y preguntamos o nos cuentan que tu abuelo o tu abuela está desaparecido. Y en ese momento, y esto ya más por mi lado, de lo que me pasó a mí, fue, no lo entendí como mi abuelo en ese momento. Lo entendí porque yo era una niña y tenía esa edad más o menos, como el papá de mi papá. Eso fue lo que yo pude entender en ese momento. A mi papá, que tenía 5 años, le habían secuestrado a su papá, ¿no? En ese momento, esta persona que hoy es mi abuelo, era el papá de mi papá. Y yo en ese momento, con la edad que tenía, no pude no identificarme con mi papá, ¿no? No lo había conocido a mi abuelo, la verdad es que no sabía mucho, hoy tampoco sé mucho sobre mi abuelo. Entonces fue eso, pensar en un niño que había perdido a su papá. En el caso de este particular, quizás me dieron demasiados detalles, porque yo tengo formada esa escena en la que mi papá está presente en el momento del secuestro de su papá. Y yo esa imagen la tengo en la cabeza, y hoy pensaba, esa imagen no puede, o sea, ¿cómo voy a tener esta imagen, no? Esta imagen es una construcción mía de ese momento, que sin embargo hoy la tengo como si fuera que yo estuve ahí. No, bueno, no estuve ahí, ¿no? Claramente no estuve ahí. Pero bueno, tomé ese momento como un momento de que marca una herida, ¿no? Una herida en nuestras biografías, una herida que llevamos en nuestras biografías, y que en este momento la estamos volviendo colectiva, así como hicieron abuelas que su dolor fue a partir de los juicios, a partir de todo el trabajo, fue el dolor de una sociedad, y esta herida que es también esto que decía de lesa humanidad, que afecta a la humanidad. Hoy, con nietes, al hacerla colectiva,
encontrarnos con otros nietos y nietas que tienen esta herida, la entendemos como una herida social. Y en ese sentido, Nietes nos une en función de alguna manera, intentar sanar esto que traemos, ¿no? Y un poco lo que hablábamos ayer es que esta herida es social y esta herida es de nuestro pueblo y que no está sanada, digamos, porque convivimos con esta herida. Convivimos con más de 300 personas que no tienen su verdadera identidad. Convivimos con ellos porque pueden estar, podemos cruzárnoslos en la calle, ¿no? Y no han podido reencontrarse con su identidad, las abuelas no los han encontrado. Y esto es una herida que es sumamente vigente, ¿no? Sumamente vigente. Entonces, es nuestra responsabilidad hoy es levantar las banderas de memoria, verdad y justicia, seguir generando, gracias, seguir generando conciencia de lo que fue, disputando el sentido de lo que fue de lo que es los hechos que sucedieron, ¿no? Hay versiones de la historia y hoy siguen presentes discursos de odio, discursos de negacionismo. Que tengamos consolidada nuestra verdad, que es la verdad que se consolida a partir de los juicios, que es la verdad, sin dudas que es la verdad, no significa que no haya hoy también discursos de odio que presentan otra visión de la historia y que hace sumamente importante que estos espacios, por ejemplo, yo celebro muchísimo esta instancia porque en definitiva es sumamente necesaria, Nietes surge en un momento que bueno, Nietes era algo que ya necesitábamos mucho antes, ¿no? Que lo veníamos esperando, pero también confluye con un momento de avanzada de estos discursos. El 2x1, ¿no? En todo lo que es, en todos nuestros países, nuestros países, los países de Latinoamérica, la derecha, ¿no? Una derecha que es homogénea también, ¿no? No digo que sea homogénea, pero que tiene muchos puntos de contacto. Siempre pensar Latinoamérica como en unión es interesante ver cómo la derecha se organiza y estoy pensando también, me estoy un poco yendo de tema, pero digo, con Mis hijos no te metas, por ejemplo. ¿Y por qué me voy de tema? Porque si miran las publicaciones de Con mis hijos no te metas, es antifeminista, 2x1, las dos vidas, digo. Está todo interrelacionado. Y eso es lo que nos alertó a nosotros, de poder buscar una manera de frenarlo, o no frenarlo es como muy idealizado, pero de poder decir no, hasta acá. También, bueno, como Ani contó, yo la verdad es que nací conociendo la historia. No sé los detalles, pero sí me pasa lo mismo que Ani, que yo puedo ver, por ejemplo, yo tengo tanta información que puedo ver el secuestro de mi abuela embarazada. Y lo puedo ver y puedo describir cómo estaba vestida. Y yo no estuve ahí. Pero son marcas que están en nuestro interior, que están en el interior de nuestros viejos y nuestras viejas, y están abiertas. Y también esto de poder colectivizarlo, algo real es que cuando nosotros nos formamos y somos personas serias, pero en los momentos en que estamos de goce, porque interactuamos entre nosotros para conocernos, te sentís en casa, te sentís como si pudieras estar
tranquilo, como que estamos juntos y estamos en paz. Podemos, no sé, hay un montón de compañeros que han descubierto por hablar que tal vez sus abuelos estaban exiliados en el mismo lugar o detenidos en el mismo lugar, y eso hace una conexión, porque también te conecta un poco más con la otra persona, que también pasó lo mismo. Creo que esto de colectivizarlo desde el amor fue una idea de poder también sanarnos nosotros. Que también nos pasa eso, que tenemos imágenes que no vivimos y que no podemos explicar. Yo no le podría ir y decir a mi grupo de amigos de la facultad que puedo decir el vestido exacto que tenía mi abuela cuando la secuestraron en el 77. Van a decir que estoy loca. Y en cambio ellos podrían entenderlo. Y nos parece súper importante recalcar que queremos levantar las banderas, que queremos encontrar a esas 300 personas que no están con su identidad, que sabemos que es difícil, porque ya esas personas son grandes y tienen toda una vida construida, desde una mentira, desde algo que no lo saben, y es difícil. Yo siempre pienso en lo difícil que debe ser para una persona de 35, 40 años volver a iniciar, que también es algo que debe paralizar a las personas, que tal vez dudan y se sienten paralizados, y nosotros queremos darle el incentivo de decirle que vamos a estar acá nosotros para poder seguir en búsqueda de esos 300. Y que vamos a acompañarles. Y también interpelar a nuestra generación, porque esa generación tiene hijos y podemos hacerlos dudar a ellos, de decir, che, ¿cómo es posible que vos o tu papá tengan esta enfermedad que es hereditaria y tus abuelos no la tengan, ni tus tíos, ni tus tías? ¿Cómo es posible que no veas una foto de tu abuela embarazada? ¿Estás seguro que tu papá era así de rubio? Poder intentar interpelar en cosas mínimas para hacer despertar esa duda. Nos parece importante. Sí, tal cual. Esto que decís, Lara, es tal cual la importancia de... Pensaban que tenemos una posición privilegiada en ese sentido para interpelar a nuestra generación, ¿no? Hay como un lenguaje común que sí, es invitarles a esto, a cuestionar sobre su historia, que podemos ayudar desde ese lugar a seguir buscando y bueno, con el legado, ¿no? Importantísimo de abuelas, de madres, de hijos. Bueno, continuamos como una generación más en la misma lucha, en esta búsqueda. Y después, bueno, también pensar en el rol, pensar e interpelar a la juventud, ¿no? Como que nosotros fuimos criados al calor de la democracia, ¿no? Y pensar el valor que esto tiene, porque a veces pasa esto, ¿no? Nacemos con democracia, entonces pareciera que no podemos valorarlo, porque no vivimos otra cosa, entonces a veces se pierde un poco el valor de lo que es la democracia, se pierde esa conciencia de lo que significa para nuestro pueblo hoy ya tener 40 años, vamos a tener, o más o menos por ahí, 40 años de democracia, y pensar las consecuencias que esto tiene, que tienen que ver con la posibilidad de discutir de política, ¿no? La posibilidad de involucrarnos como juventud en temas políticos, en el debate. En ese sentido me parece importantísimo este espacio, esta instancia acá, ahora, de pensar nuestra historia, de invitar a todos a que se comprometan con nosotros, ¿no? En esta lucha que es de todos, ¿no? Es de todos, es de todas. Así que más o menos eso. Después pensar el rol de la docencia, ¿no?
importantísimo. Nuestro compañero que no está acá nos lo dijo. Yo quería hablar del rol de la docencia, así que lo compartimos acá también, ¿no? Sí. Sí, Lari. Ay, perdón. Es que nosotros, yo se lo comentaba a Ani cuando nos llevaron esta actividad al grupo, le dije que yo quería participar porque, nada, no sé cómo pensará Ani, pero como futura docente, yo estudio historia y en la Universidad de La Plata, y al estar, la historia es para mí es una materia, una carrera espectacular, pero lo digo desde que amo mi carrera. Y la historia te da un montón de herramientas sobre esta historia reciente, que tal vez hay docentes que dejan marcas en las personas. Los docentes tienen ese labor de dejar la marca en las personas. Y eso es lo que a mí me pasó durante toda mi vida escolar. Que me incitaron a estudiar historia, porque la verdad es que llegó un punto en mi vida que yo no sabía qué querer estudiar, y hubo alguien que dejó una marca. Entonces me parece súper importante el rol de la docencia en poder transmitir la historia, y de poder hacer llegar a los jóvenes esto de poder pensar por sí mismos, eso de todo el tiempo, de poder pensar por sí mismo, de animate a debatir, animate a hablar, animate a decir lo que sentís. Me parece súper importante el rol de docente en la formación de personas, y no hay que dejarlo de lado. Esta instancia es súper importante, ya lo mencioné cuando empecé a hablar anteriormente, que los derechos humanos estén en las cuadrillas de todas las escuelas y formaciones, es súper importante, porque así sea que cualquier persona que esté tomando un curso, estando en la escuela, en el jardín, en la secundaria, en los superiores, en los terciarios, en los nocturnos, formás a una persona cívica, y esa persona cívica sale de ahí sabiendo cosas que no podría haber aprendido sin un docente. Sin un docente. Acá hay un mural en La Plata de una hoja con manuscrita que dice, podés leer este mural porque tuviste una maestra. Y es súper importante. El mural se hizo en una protesta docente, pero yo cada vez que lo veo me emociono porque es verdad, yo jamás hubiera podido aprender a leer fluido sin una docente. Entonces es importante tener en cuenta a los docentes a lo largo de nuestra vida. Y en estas temáticas, en todas las temáticas. Me parece que es importante y que no hay que dejarlo de lado, ni hay que menospreciarlo, porque es un trabajo importante que todos toman porque aman la profesión, porque les gusta la carrera, porque las temáticas son buenas, pero es importante. Y me parecía bueno dejarlo claro, y también gracias a nuestro compañero que hoy no pudo estar, pero nos hizo acordar de esto, y de no dejarlo pasar. Sí, Gracias, sí, chicas. eso. Ana, no sé si querían decir algo más. No, esto de lo importante que es el lugar del docente para difundir esta historia, para seguir generando conciencia, y bueno, sí, eso nada más, es importantísimo. Bueno, les cuento que estoy hace más o menos, no sé, desde que arrancaron, conteniendo las lágrimas, porque como sensible que soy, y yo sé que muchos escriben en el chat con la misma sensación que yo, antes de que iniciemos, les cuento el conversatorio, tuvimos un viernes, antes de que se inicie el conversatorio, que se inició un lunes, el ciclo, tuvimos una charla vía Instagram con Lilian, que está presente, y entre tantas cosas de las que hablábamos para promocionar la actividad entre los estudiantes del profesorado, decíamos esto, qué cosa, ¿no? La del docente, porque Lilian fue mi docente, uno a veces tira cosas y no sabe cuándo, porque la docencia tiene esto también, Lara, vos que vas a ser también docente,
tiene esto de que a veces no te enterás qué pasó con el otro, pero a lo mejor dejaste una huella profunda, importante, y yo, bueno, la recordaba en ese momento a Lilian y terminamos las dos llorando, esta cuestión de que ella me había traído los textos de Paulo Freire y cómo, digamos, eso había impactado en mi vida. Y la verdad que el regalo que nos están haciendo hoy es un mimo al alma, así que les re agradezco. Antes de avanzar con las preguntas, quería traer un testimonio, porque como bien algo quiso expresar Ana, ayer fue una fecha muy importante para todos los organismos de derechos humanos y para toda la docencia. Fue el Día del Derecho a la Identidad, y en el último conversatorio surgió una compañera que quería dar su testimonio, hablamos con ella, y la verdad que conmovió muchísimo, y quería que hoy, antes de que iniciemos la ronda de preguntas, brevemente, María Inés Rodríguez, una compañera docente, va a contar su experiencia con relación a la identidad. Ella no es hija de desaparecido, pero tuvo la sospecha de serlo. Entonces me parece que, retomando, para no dejar pasar la fecha de ayer, brevemente le voy a pedir a la compañera que su relato es importante tenerlo. No sé si estás por ahí, María Inés, te escuchamos. Si estás, habilita el micrófono porque no te escuchamos. Sí, no se escucha. Habilita el micrófono, María Inés. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Perfecto. Ahora sí. Buenísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, yo como hablé hoy con Silvi, bueno, me conocen María Inés, soy docente, vivo en Cerodino, trabajo en la localidad de Oliveros. Bueno, en cuanto a la identidad, como hablábamos con Silvi, yo me entero que soy adoptada a los 13 o 14 años. Yo no era de acá de Cerodino, a mí me trajeron desde San Lorenzo hacia acá, hasta Cerodino, y me llevaron a un campo donde siempre viví, en el campo. A mí me entregaron sin nada, como un animalito. Sin ningún papel, sin siquiera un certificado de nacido vivo, nada. Bueno, me criaron mis viejos, bueno, ahora ya no están. Empecé la primaria, escuela primaria en la escuela 258, de acá de Cerodino, siempre con constancias policiales. Yo no tenía ni siquiera un certificado de nacido vivo, ningún papel que dijera que yo soy María Inés. Entonces fue muy difícil para mí la infancia y todo el proceso de escolaridad. Todo lo que tenía que tramitar en mi vida necesitaba un documento, necesitaba el número de documento, y yo no tenía nada, nada. Y bueno, y todos me decían, sí, bueno, vos sos María Inés. Sí, yo soy María Inés, a mí me dicen María Inés, pero ¿dónde está escrito? ¿Dónde está? Yo no veo nada. Yo cuando era chiquita lo descubrí, porque volviendo al tema de la escuela, siempre uno tiene esos prejuicios de decir, oh, tu papá no es tu mamá, es tu papá, o tu mamá no es tu mamá. Y bueno, en la escuela empezaron a decirme esas cosas y uno empieza a buscar. Hasta que encontré la libreta de matrimonio de mi mamá y mi papá, y bueno, cuando la abro, me doy cuenta de que estaban mis hermanos anotados, y yo no estaba anotada como hija. Cuando yo alcanzo, bueno, soy mayor de edad, decido empezar el trámite para tener el documento nacional de identidad. Tal es así que, bueno, yo le contaba a Silvi que acá en Cerodino había 2 abogados. Con el primero tuve una mala experiencia. Con la segunda abogada me ayudó muchísimo.
fue muy humana. Me llevó mucho tiempo a iniciar ese trámite y bueno, y a raíz de ese largo trámite viví muchísimas cosas. Tuvimos que pasar mis padres y yo por muchas situaciones, no sé si tristes, dolorosas, porque yo nací en el 1979 y desde 1976 a 1983 todo estaba relacionado con la dictadura, todo estaba relacionado con la gente desaparecida. Entonces, cuando ya finalizando el trámite de adopción, porque yo los tuve que adoptar a mi mamá y a mi papá, a mis padres, la abogada me sugirió de ir a Buenos Aires, al Registro Nacional de las Personas, para obtener mi documento de identidad. Bueno, no me quedó otra que ir. Yo quería tener mi documento porque yo quería seguir estudiando. Y después, bueno, quería casarme, pero lo importante es que yo quería seguir estudiando. Cuando vamos a Buenos Aires, al Registro Nacional de las Personas, yo fui con mi abogada y me acompañó mi esposo, quien es ahora mi esposo. Fuimos, era un lugar, un salón enorme, con todos, estaba lleno de escritorios y gente tramitando, ¿no es cierto? Bueno, de ahí me sacaron, me tomaron el nombre, apellido, bueno. Mi abogado habló primero y después me hicieron pasar a mí. Después de ahí salimos y nos fuimos a la CONADI. La CONADI es una organización que trabaja en paralelo con las Abuelas Plaza de Mayo, allí en Buenos Aires. Cuando yo entro, porque una de las hipótesis que surgió era que yo era hija de desaparecido. Cuando entramos con mi esposo y mi abogada, eran pasillos enormes, pasillos con paredes muy altas, con todas fotos de gente desaparecida. Fotos A4, no A4, la de los documentos, la de los DNI, con fotos muy pequeñas, pero era impresionante cómo estaban cubiertas esas paredes con fotos. Ahí la secretaria de las Abuelas Plaza de Mayo me sugirieron volver a Buenos Aires. Entonces yo le dije que no podía, lamentablemente no podía hacer eso porque yo era del interior. No tenía recursos económicos para poder hacer otro viaje. Aparte yo era muy joven, con mi esposo hicimos todo, él me ayudó muchísimo. Entonces me propusieron ir a Rosario, la organización que trabaja ahí con las Abuelas Plaza de Mayo, pero en Rosario. No me acuerdo en este momento el nombre específico. Allí me sacaron sangre, me marcaron los dedos, tuve que registrar las huellas y me tomaron fotos. Y bueno, cuando yo salgo de la CONADI, volvimos al Registro Nacional de las Personas en busca del documento, en busca del DNI. Cuando salí, me dieron el documento. Cuando salí del lugar me paré en la vereda y siempre me acuerdo de esa canción de León Gieco, cuando dice: me descubrí el nombre en letras, cuando un alumno empieza a escribir su nombre, que se empieza a descubrir, empieza a conocerse. Cuando yo tuve el plastiquito, ese plastiquito simple, pero a la vez lo dice todo, yo volví a nacer.
Ahí realmente supe y sentí quién era, porque tener una identidad es muy importante. Y no saber de dónde sos, no saber de dónde saliste, no saber de quién sos, conlleva muchos problemas en lo burocrático también y en lo psíquico también, porque a partir de no saber quién sos, te genera mucha angustia y vivís con eso toda la vida. Cuando yo recuperé el DNI, o sea, no recuperé, tuve mi DNI por primera vez, después tuve que ir a la escuela primaria a tramitar el certificado de séptimo grado, después tuvimos que ir acá, en Cerro Dino, pero mientras tanto todo fue todo burocrático porque demoraba unos meses y bueno, pero yo digo, terminé séptimo grado a los casi 26, 27 años, digo, en mi cabeza no entendía. Pero bueno, son situaciones que la vida te va poniendo, ¿no? Y bueno, a partir de ese momento yo quería estudiar y empecé a estudiar la docencia y actualmente soy docente. Yo te digo que la identidad es todo. Es todo. Gracias. No sé. Gracias, María Inés. Sabemos que estás muy conmovida, te recontra agradecemos tu testimonio. María Inés me decía esta mañana, antes no podía hablar porque lloraba, y ahora lo puede poner en palabras. Y es re importante que eso suceda. Así que, bueno, hay algunas preguntas ahí que han hecho los compañeros en el panel, ahí voy a ir, mientras me recupero. Si alguno quiere habilitar el micrófono e ir preguntando, había una pregunta ahí para Tomás, que hablan sobre cómo fue el proceso de crecimiento y madurez personal en relación a integrar la agrupación Hijos. Decirles que la idea es que no nos extendamos más allá de las 18:30, como veníamos haciendo, pero bueno, hoy es viernes, tal vez aguantamos un poquito más, y además se nos hizo un poquito más extensivo, pero creo que valió y muchísimo, lo está valiendo. Así que, Tomás, ¿querés comentarnos un poco en torno a esa pregunta? Bueno, dale, antes le quiero agradecer a María Inés por el testimonio que dio y resaltar que, por ejemplo, gracias al trabajo de las abuelas, se incorporó el derecho a la identidad dentro de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? La importancia también que eso tiene y que tuvo, y que es uno de los aportes de las abuelas a la humanidad, ¿no? Se puede, porque es un derecho universal el que se consagró en la Declaración de los Derechos de los Niños. Bueno, en lo personal, digamos, fue importante. Obviamente la cuestión de poder integrarme en un colectivo, para mí fue muy importante. A mí siempre me interesó la política, siempre me interesó saber qué ocurría en la política, leer de política, etc. Más allá de conocer también mi historia personal, la historia de mi padre. Mi padre fue asesinado durante la dictadura. El resto, digamos, yo tengo un tío que está desaparecido, hermano de mi padre, que está desaparecido, fue desaparecido en septiembre del 76. A mi padre lo asesinaron en noviembre del 76, en un operativo donde fueron a su casa, junto con su pareja de ese momento, con Graciela Coats. Al lugar fue mi abuelo cuando se enteró, porque fue una noche donde la patota recorrió la casa de mis abuelos, de una tía, hermana de mi padre y de mi padre finalmente. Mi abuelo se dirigió a la casa porque le habían dicho que venían de la casa de su hijo y que lo habían matado. Y mi abuelo fue asesinado también, ¿no? Apareció asesinado también. El resto de la familia se tuvo que exiliar. Digo, a pesar de que yo conocía mi historia, mi abuela
Esperanza Labrador se exilió en el 76, se fue con todo el resto de la familia y en febrero, marzo del 77 ya había vuelto, ¿no? Porque estaba buscando a su hija, a Miguel Ángel, que todavía continúa integrando la lista de desaparecidos. Yo, digamos, tenía toda esa historia, tenía el interés por la política, no encontraba, digamos, el lugar donde por ahí desarrollar ese interés o militar políticamente. No, yo estudiaba en la universidad, pero no me terminaba de enganchar con ninguna de las agrupaciones estudiantiles de la universidad. Tenía la cuestión esta de decir, puta, ¿cómo podés hacer planteos políticos si los milicos están libres, si están sueltos, si no, si continúan impunes, ¿no? ¿Cómo podemos decir, seguir votando, seguir eligiendo autoridades, seguir hablando de democracia cuando hubo 30.000 desaparecidos, etcétera, etcétera, y están impunes? Yo desde chico siempre había acompañado a mi abuela a la plaza, a reuniones, a las reuniones que tenían con madres, con abuelas. Yo, cuando ella venía acá, se quedaba, bueno, al principio se quedaba sola en su casa y, bueno, recibía amenazas, llamados, etcétera. Entonces, por una cuestión de seguridad, luego empezó a quedarse con Nelma Jalil, otra de las madres de la plaza de 25 de Mayo de Rosario. Entonces yo iba mucho a la casa iba a visitar a mi abuela y a la casa de Nelma, así que compartía mucho con ellas. Pero la posibilidad de comenzar, digamos, a militar políticamente y sobre todo en una agrupación donde, como decían las chicas antes, de alguna manera deja de ser una cuestión personal lo que te ocurrió, o tu historia deja de ser tu historia personal y pasa a ser una historia colectiva, ¿no? Donde sobre todo la cuestión de habernos nosotros criado en los 80. Yo me acuerdo que mi mamá tenía muchísimo miedo cuando empecé yo la secundaria de que a mí no se me ocurriera participar del centro de estudiantes, ¿no? Del secundario. Yo fui a una escuela nacional, había centro de estudiantes, y yo participaba del centro de estudiantes, pero no se lo podía contar a mi mamá, porque se ponía muy mal, le daba mucho miedo. Entonces, bueno, yo, digamos, era miembro del centro de estudiantes, participaba de las actividades del centro de estudiantes, pero, por ejemplo, cuando había elecciones yo no podía integrar la lista del centro de estudiantes, no pedía que no me incluyeran en la lista del centro de estudiantes a las elecciones. Bueno, por esta cuestión, ¿no? Para que mi mamá no se pusiera mal, era nada más que eso. A ella le costaba muchísimo hablar del tema o contar del tema, se emocionaba mucho y le resultaba muy difícil. Así que sí, realmente fue... para mí en lo personal fue algo muy, muy, muy importante poder, digamos, canalizar mis inquietudes políticas dentro de un proyecto colectivo como el de Hijos, hasta el punto de que no lo dejé más, ¿no? Siempre continué ligado a Hijos. Les voy a contar una cuestión por ahí personal. Yo estuve viviendo en España, en Barcelona, unos años, y ahí me encontré con otros compañeros de acá que también estaban en una situación similar a la mía, ¿no? Que se habían ido por cuestiones, yo me fui por cuestiones económicas, digamos, a buscar trabajo allá. Por otros compañeros que también, uno de Córdoba, otro de Capital, etcétera, que también habían pasado por Hijos y allá volvimos a formar Hijos en Barcelona, ¿no? Que en algún momento ya había estado con hijos de exiliados, etcétera, pero bueno, nosotros lo volvimos a formarlo y hicimos actividades allá, y todavía continúan algunos compañeros haciendo con la agrupación y haciendo actividades. No sé si está respondida la pregunta. Sí, creo que sí, Tomás. En realidad la idea es, si alguien en este momento desea habilitar el micrófono, pedir
hacer algún comentario, alguna pregunta para las chicas, para Tomás, desde ya que está la posibilidad de hacerlo. Una de las cuestiones, perdón, una de las cuestiones, digamos, que yo, cuando las escuchaba a las chicas, ¿no? Y pensaba digamos, le daba otra vuelta a eso que por ahí uno... la cuestión de cómo la memoria es un territorio en disputa y cómo la memoria es un lugar, digamos, que está en permanente construcción también, ¿no? Que van sumándose por ahí nuevas generaciones y tienen una otra visión y tienen otro aporte para hacer, porque, bueno, ahora lo están haciendo quizás desde una perspectiva, la perspectiva de género, desde una visión más feminista de lo que es la memoria, la identidad y la participación política, y cómo en todo esto también los docentes tienen un lugar fundamental, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos muy contentos los 24 de marzo, cuando hay de escuelas que nos buscan o que nos piden por ahí participación. Nos enojamos mucho también cuando nos cuentan de otras escuelas, che, no hicieron nada, a pesar de que hay una ley que dice que, que el 24 de marzo es el día de la memoria y que se tiene que trabajar, está dentro de la currícula. Bueno, eso también es un territorio en disputa, ¿no? Y también sabemos que hay docentes que contrariando, digamos, las directivas que recibe desde las autoridades de la escuela, lo trabaja. Otros que a pesar de que las directivas que reciben no lo trabaja. Pero bueno, por eso también, ¿no? Es seguir participando de esa disputa, y no es un hecho, digamos, la dictadura o la memoria histórica no es un hecho que queda encapsulado en el momento en el que ocurrió, cuando pasó, sino que, bueno, sigue en construcción, sigue digamos, en debate y en disputa, por supuesto. Gracias Tomás, la verdad que es importante. El tema de la memoria viene surgiendo de manera reiterada. En el conversatorio anterior, una docente, colega que da clases en el instituto, Mariana, también hizo referencia a esta cuestión de la memoria, pensar en esto de la memoria en términos colectivos, y bueno, te agradecemos por también traerlo a colación en este momento. Yo, una de las preguntas que iba a hacer y que en realidad las chicas se anticiparon, era justamente esto de cómo la educación las había marcado, en el sentido si había tenido alguna marca. Ahí el relato de Lara fue bastante contundente en ese sentido, así que creo que está más que respondida esa pregunta, que también la respuesta de Lara anticipada nos emocionó muchísimo. ¿Alguno de los presentes que desea hacer alguna pregunta? Aprovechar este momento, esta instancia, porque ya estamos sobre el cierre, para, bueno, dar lugar a que puedan realizarlo. Tienen la posibilidad de hacerlo. No han escrito en el Padlet hoy, solamente Susana, quien hizo la pregunta a Tomás, pero bueno, no sé, y después obviamente en el chat lo han visto ustedes chicas y Tomás, también Marinés, muchos agradecimientos, las compañeras muy emocionadas, vi a más de una lagrimeando, yo logré contenerme a pesar de que me cuesta mucho. Perdón, Silvana, hay una de las chicas, creo que preguntaba si Marinés pudo cerrar su historia, saber de sus orígenes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, pude cerrar esa etapa de mi vida que tanto me ha marcado, porque, digamos, todo estaba en mi familia. También esto estaba pensando y me trajo a la memoria esto de saber la identidad, de dónde sos o de dónde saliste. Yo conocí a mi mamá biológica, entonces ahí también es como si fuese un rompecabezas y terminé de armar mi historia y terminé de armar mi rompecabezas en ese sentido. Sí, la pude cerrar esa etapa que tanto
tanto mal me hizo. Gracias, No sé. Sí, No. gracias, Euge, por el aporte. Se me escapó la pregunta, revisé el chat, pero no lo vi. Bueno, no sé si nadie más quiere aprovechar este momento para agradecer. Les cuento que, bueno, Tomás creo que está en Rosario, si no entendí mal, en este momento. Las chicas están, Lara desde La Plata y Ana desde El Tigre, ¿sí? Nos están acompañando. Por lo que me dijeron, pero si, no estoy segura, se los pregunto, chicas, la verdad que por lo que ustedes me dijeron, Nietes se constituye a nivel nacional y por ende, digamos, se siguen reuniendo así de manera virtual ustedes, así fue los inicios y así continúan, ¿verdad? Sí, por ahora estamos virtual, todavía no sabemos cómo va a continuar después, pero bueno, y lo que quería decir un poco es que está abierto el espacio, estamos buscando a nietes de desaparecidos, así que también invito a todas y a todos a ayudarnos en eso también. Estoy hablando de quienes tengan abuelos desaparecidos, que lo sepan, ¿no? Que están invitados a conformar este espacio. Así que Gracias, nos pueden ayudar. Sí, seguramente. Bueno, en el cordón industrial, acá en la zona donde el instituto está instalado, funciona en una escuela de la localidad de Fray Luis Beltrán. Nosotros estamos ubicados en lo que se denomina cordón industrial, ¿sí? Próximo a Rosario, y aquí en esta zona hay alrededor de 23 desaparecidos. Algunos de ellos han sido recuperados sus cuerpos, otros no, y tenemos el caso de dos mujeres que sus cuerpos fueron, digamos, encontrados como NN en el cementerio de La Piedad, pero que sus hijos no han aparecido o que se los están buscando aún, que son los hijos de Isabel Carlucci y de Liliana Girardi. Así que, bueno, Tomás sabe al respecto, porque también han estado haciendo un trabajo muy interesante, lo volvemos a recalcar. Si alguno, cuando estuvo Iván en el primer conversatorio no pudo escucharlo, remarcamos el material interesante que desde hijos y abuelas han preparado en esto que se denomina, si no me equivoco, Tomás, si no corregime, los juicios, se me fue el nombre de la página, recordalo, Tomás, para que puedan los compañeros docentes visitar. Hay mucho material ahí sobre los juicios, ¿verdad? Sí, la escuela y los juicios, les paso el enlace, si quieren. La escuela y los juicios, lo que quisimos hacer fue una caja de herramientas, digamos, con material, aprovechando el juicio de la causa Klotzmann, para que tengan los docentes, digamos, para que haya material al cual recurrir ahí, ¿no? Es otra de las líneas que nos interesa. Nosotros trabajamos mucho en esta regional, que es la cuestión de la educación. Tenemos compañeras que son docentes, y así que, bueno, hacen un laburo muy lindo con respecto digamos, a materiales y a talleres y cuestiones relacionadas con formas, digamos, de hablar acerca de la memoria o de la última dictadura a los diferentes niveles educativos. Bueno, recordar eso, que es un material muy interesante. Hoy seguí indagándolo y la verdad que los invito realmente a bucear un poco en esa página, en ese sitio que tiene material muy interesante, porque bueno, para los que por ahí no lo han escuchado, en este momento en Rosario se está desarrollando los juicios de la causa Klotzmann, y es importante que podamos también estar al tanto de lo que acontece, porque bueno, justamente la lucha es colectiva, como lo decían las chicas. Más que agradecerles a los cuatro en realidad, a Marinés por su testimonio también, Tomás, en tu persona, mandarle un fuerte abrazo a todos los compañeros de hijos, ¿sí? Y chicas, bueno, muchas gracias. La persona de ustedes dos, gracias por
el mimo que nos hicieron hoy a los docentes aquí presentes, y un abrazo para todos los nietes. Y bueno, los invito también a sumarse a las páginas, a los Facebook, tanto de hijos como de nietes. Ayer hicieron una producción muy interesante, el video de nietes sobre la identidad. Así que hay mucho material para que como docentes podamos compartir con nuestros estudiantes. Y bueno, más que agradecidos todos los de la organización, desde el instituto y desde ANSAFE. Y bueno, la lucha es colectiva, la memoria es una construcción colectiva, por lo tanto tenemos que seguir construyendo al interior de las escuelas en las que estamos, colectivamente. La soledad por ahí es más difícil, se puede, porque adentro del aula podemos, nosotros lo sabemos, pero si podemos asociarnos con compañeros que colectivamente se va a disfrutar más. Gracias a todos. ¿Alguien que quiera decir alguna palabra final? Si no, ya cerramos y nos encontramos el lunes entonces a las 17 horas para el cierre de este ciclo de conversatorios. Muy buen fin de semana para todos y bueno, nada más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ana, Marinés, Muchas gracias. Tomás.